Interna, donde vamos a estar entrevistando a mujeres canalizadoras, a mujeres que han tenido ese don en la vida de poder ver el más allá, de poder conectar con ese mundo espiritual. Y estoy súper contenta de que estés aquí con nosotras el día de hoy, porque te sigo en las redes. Además estuvimos como compañeras en un curso muy lindo, hicimos un feedback bien lindo entre las dos. Y la energía que sentí cuando te conocí fue muy, muy buena, muy bonita. Y quería traerte para que muchas mujeres conozcan tu historia y también se animen y también vean cuáles son los desafíos que ya las canalizadoras que están ya como, ya están vistas en el planeta, ya todo el mundo dice, wow, esta es tremenda canalizadora. Bueno, bienvenida Marcia, gracias por estar aquí hoy en Brújula Interna. Como invitada a mujeres canalizadoras, quise traer a Marcia para que ustedes, mujeres, conozcan cuál es la experiencia que han vivido, todas las que ustedes ven hoy en redes, que ya son canalizadoras, que reciben mensajes, que además Marcia ya da cursos y enseña a otras personas a canalizar. Pero hubo un día cero, hubo ese día en el que llegó el primer mensaje y Marcia, me imagino que como a mí también te pasó, no sabías si era verdad, dudabas, te llegaba esa voz a la cabeza que dices, ¿que será mi mente esto? Y me gustaría saber cómo fue para ti ese proceso de canalización. Bienvenida hoy a Mujeres Canalizadoras y te doy las gracias por regalarme un poco de tu tiempo para compartir con la comunidad de Brújula y traernos esta energía tan bonita que tú tienes para que ellas también se enciendan y quieran empezar a recibir sus mensajes. Muchísimas gracias, Cristina. La verdad es que es un placer estar aquí contigo. Admiro tu trabajo, admiro a lo que te dedicas, lo fácil que lo haces y sobre todo que lo enseñes. Eso, la verdad, mi admiración y respeto. Entonces es un gusto y un placer estar aquí contigo. Al contrario, mi tiempo, es para ti en esto. Y lo que pueda aportar para que tu mensaje llegue a más personas, pues encantada. Ok, pues mira, yo recuerdo cuando, es que te vas a reír, pero allá por el 2017 ya empezaba como a llegarme más toda esta información del despertar de conciencia y había un canal en YouTube que era un canal chiquito, prefiero mejor no decir el nombre porque no fue una buena experiencia para mí, pero solo te cuento, como yo ya tenía tanto interés en poder conectar más allá de mi mente analítica, porque para este entonces toda mi vida había sido operar desde la mente analítica y vivir en dualidad, así, tal cual, y sentirme víctima del mundo. Entonces, este canal de YouTube resulta que se juntaban, hacían un en vivo, se juntaban varias personas ahí en Ciudad de México, como guiados para la luz, así. Entonces tenían una persona que supuestamente canalizaba y estaba canalizando diferentes conciencias. Y entonces lo hacían en vivo y la gente ahí preguntaba. Y para este entonces, ya me acuerdo, fue en el 2018, sí, porque yo ya había tenido una experiencia de contacto con otros seres muy interesante que lo he platicado mucho en mi canal de YouTube. Y ahí fue como mi primera experiencia, no solo de contacto, sino como de recibir ciertos mensajes y entender como esa voz que te está hablando, pero no eres tú, no es tu mente analítica, sino ya es una conciencia diferente a la tuya. Y yo le puse un mensaje ahí y les dije, miren, a mí me pasó esto en uno de estos grupos de contacto que fundó Sixto Paz hace muchos años, ¿no? Y ellos les llamó la atención mi mensaje y les pregunté, o sea, cómo se canaliza o si uno podía canalizar, porque yo quería aprender, así nada más les dije. Entonces un tipo ahí lo que me dijo, cuando vio mi mensaje, dijo que yo era una envidiosa por querer aprender a canalizar, porque dijo que ahí en el grupo que tienen, si todos estuvieran canalizando, pues el mensaje se distorsionaría y entonces que era mejor tener una sola persona que canalizara y de ahí ellos como escuchar su mensaje y bueno, de ahí recibir el mensaje, pero que estaba mal que los demás quisieran aprender como, y me dijo que entonces yo tenía envidia. Y ya no le contesté en ese momento, pero luego sí les mandé un mensaje y le dije,
o sea, que cómo me juzgaba así si ni siquiera me conocía, solo le estaba haciendo una pregunta. Entonces, pues sí le dije que como que lo que hacían pues estaba muy desviado de querer llevar gente a la luz y ya estaban empezando con juicios y que pues ni siquiera sabían distinguir de lo que era la conciencia de unidad y su propio ego. Entonces ya desde ahí pues para mí su mensaje estaba completamente distorsionado. Pasaron 2 años y me di cuenta que ese canal la verdad es que ni creció. O sea, la verdad es que no tenía esa energía, ¿verdad? Pero cumplió su función, te hizo ese llamado de atención. Me hice ese llamado, sí, porque yo hice esa pregunta tan pues, ingenua, inocente de que, oye, ¿cómo uno puede canalizar? Pero ya venía esa curiosidad y mi curiosidad también vino porque yo escuchaba mucho a Abraham Hicks o a Esther Hicks, que ella canaliza la conciencia de Abraham. Para mí fue la primera canalizadora que yo conocí famosa y quise aprender más de cuando la escuchaba. Ella decía como que sus pupilas se dilataban y sí se escuchaba, su voz cambiaba un poquito, se hacía como todavía más firme y al mismo tiempo como más suave y como muy formal y muy coherente, ¿no? Lo que hablaba. Y entonces ella hablaba, o sea, empezaba a canalizar esta conciencia. Y luego de ahí pasé a Ranta. Entonces a Ranta, J.K. Knight o J.C. Knight. Y como ¿no lo has escuchado, Ranta? La escuela de iluminación de Ranta, bueno, es todo un caso de una canalizadora que ella es de Nuevo México y ya está grande, ya tiene yo creo casi 80 años, pero ella empezó canalizando como desde los 40 y tantos o algo así. Y fundó una escuela que se llama la Escuela de Iluminación de Ranta en Estados Unidos y en México, de hecho. Y no, su voz es otra cuando canaliza. Y se supone que Ranta fue un ser que existió hace más de 30,000 años o más o menos. Y imagínate, 30,000 años. ¿Qué sabíamos de la humanidad 30,000 años? O sea, no sabemos ni siquiera bien con certeza hace 2,000 años Jesús, ¿verdad? Imagínate 30,000 años atrás. Como Lemuria, Atlantis, todo esto. Entonces ella habla, o sea, un ser que existió en ese tiempo y bueno, va mucha información. Y dije, wow, esto, ¿cómo le hace uno? Y yo digo, bueno, ¿por qué tengo esta curiosidad? ¿Qué sentía? ¿Era como un llamado en tu corazón? O... Pues yo sentía, mira, igual a lo mejor lo sientes tú y mucha gente, como que yo sentía que no era de aquí y era muy difícil para mí acoplarme en esta tierra y con la humanidad y cómo era la humanidad. Sinceramente no es algo, he conocido gentes tan hermosas, personas tan valiosas y tan hermosas que me han ayudado en mi camino, como tú, una de ellas, pero como que yo tenía a veces, sí, te puede tener amor y compasión por los animales, pero o sea, me hacía muy difícil tenerlo por el ser humano, ¿sí? Pero digo, y entonces me dice mi esposo, ahí, pero tú eres humano, o sea, como que pues no sé, no puedes decir eso. Le digo, pues es que yo siento que yo no lo soy, o sea, siento como que no soy de aquí. Yo creo que mucha gente se siente así. Entonces yo quisiera sintonizar con una voz, con una conciencia, con una inteligencia que me pudiera guiar. Y esa era mi búsqueda, pero realmente lo que estaba buscando era conocerme más, el autoconocimiento. Tu origen. Pues sí, mi origen, mis vidas pasadas, el autoconocimiento y poder acoplarme a cómo son las cosas en el mundo y mi posición en el mundo. Porque muchas veces yo ya me quería ir. O sea, Le pasa mucho a las canalizadoras. Es una sensación de que no pertenecemos a este plano y como que el mundo terrenal a veces se convierte en un mundo muy doloroso por la alta sensibilidad que existe. Sí. Entonces es una sensación de estar acá y que no se crea que es que no se quiere vivir. Más bien es todo lo contrario, es un gran amor por la vida, pero dentro de ese amor a la vida, un dolor por el sufrimiento, ¿no? Hay como una conexión con el sufrimiento de la tierra. Sí, ándale, eso me pasaba, me levantaba, veía todas las guerras, todo lo que estaba pasando, los animales, etcétera, el de la destrucción del planeta. Y luego venían mis periodos y no, era un lloradero. Y yo no sé ni cómo hacía mis cursos, ya estaba yo en esto y no lo podía controlar.
se sentía muy, muy vulnerable hasta que sí, una de mis coaches me dijo, es que ya no veas contenido así, me dijo. Y yo, pues, o sea, pues sí, ¿verdad? Es muy lógico, ¿verdad? Ya no veas contenido así, ya córtalo. Y como que me dio un mensaje importante porque ella también pues hizo canalizador a partir de abrir sus chakras superiores, de aprender todas estas técnicas, meditación, activar su kundalini, que era algo también que yo venía trabajando. Y entonces ahí es donde yo escuché la conciencia muy firme, como que me dijo que yo siempre estaba sostenida, sí, que no era la única, que siempre estaba sostenida, que siempre estaba siendo guiada, que yo no como que tenía que estar aquí, pero sí me decían como tú, o sea, tú, por el bien de tu alma, tú estás bien aquí, no es tu tiempo. Y como que me decían, no va a haber nada, nada, nada más grande que tu alma y que tu conciencia en la tierra que te vaya a destruir al grado de no poderte reintegrar. Entonces me volvían como a enfocar de que esto es una ilusión, el sufrimiento es una ilusión y la muerte no existe y todo es como una transición. Entonces todo el dolor que tú ves en las guerras y los animales y cómo sufren, ellos también, su alma necesita evolucionar y entonces, o sea, no caigas en la ilusión de aferrarte a la vida terrenal porque es como están teniendo su ciclo y es parte, me dicen, como que esto del sufrimiento, aunque aparentemente es malo, tiene que ser, es Como la noche oscura del alma de sí, la humanidad. tiene que ser para evolucionar y tienes que vivirlo y ellos también lo tienen que vivir. Y eso que aparentemente tú juzgas como muy doloroso y muy malo, es como la puerta para Crecer. mayor, es la puerta para crecer y para que su alma avance. Entonces, no es como tú lo estás juzgando. Y es así, el dolor sí se siente, el sufrimiento sí genera todo eso, pero es la forma para uno poder despertar. Entonces, como que ya con eso, créeme que ya me relajé. Claro, sí, conecta con No, otra sí, claro. parte, como con la parte del amor de la vida y entender que todo ese proceso de sufrimiento también tiene que ver con el amor, que tiene que ver con que todas las almas que están aquí están evolucionando y que tú por alguna razón también decidiste, ¿no? Estar aquí. Sí, sí. ¿Llegaste a ese momento de ver que sí habías tomado la elección? Sí, he tenido varios momentos así como aha moments de eureka y entendí como el ciclo kármico mejor. Entonces ya pude estar más en paz con las decisiones de estar aquí y todo y lo que me toca hacer. Entonces todos los contrastes a veces que veo que suceden ya no me afectan como antes. Entonces sí formé como una resiliencia. Y pude habitar más como hablan desde el momento presente, pero sí fue a través de por lo menos 2017, un año muy doloroso, 2022 y 2023. Sí fueron años así fuertes, donde como que tuve que conciliar y ya empezar a disfrutar más lo que había y lo que estaba sucediendo y agradecer más lo bueno, también más agradecimiento y digo, bueno, no me puedo quejar, la verdad es que no me puedo quejar porque me ha tocado una vida bonita dentro de todo y simplemente todo lo malo es lo que me ha llevado a estar donde estoy, a saber lo que sea, entonces también lo agradezco. Y ahí fue la canalización yo creo más fuerte que tuve y sabes curiosamente cómo yo afiné mis sentidos con el dolor físico, emocional, porque sí duele también en el cuerpo. Ese dolor donde genera ciertos químicos, yo sentí que podía escuchar más esa voz de mi conciencia. Y digo, wow, es que cuando yo estaba así como en crisis, llorando y con como un dolor que se sentía aquí como muy fuerte en toda esta parte, es cuando más entraba la voz. Cuando yo estaba así como feliz y todo, estaba más conectada con el mundo. Pero esa parte de sufrimiento emocional y físico me ayudó a canalizar mejor. Entonces fue la parte positiva de todo eso. Y yo, wow, o sea, es como que bueno, por algo también pasa esto. Es que no en vano dicen que detrás de esas puertas donde está el miedo y el dolor es donde se ocultan los mayores dones espirituales y el poder más grande en la sombra, en nuestra sombra. Ahí es donde está nuestro... Y en la sombra. Yo me acordaba de la conciencia que tú canalizas, que es la de Jesús y de su sufrimiento. Y digo, pero es cuando él más canalizaba. En todo ese dolor, yo creo que es cuando más se abría el canal y más fuerte venía.
Claro, Entonces, se abre si tú conectas, estás en el sufrimiento, pero conectas con el amor. Porque si estás en el sufrimiento y el dolor te arrasa y te lleva, pues no, ahí no vas a canalizar nada. Es como que conectas con el sufrimiento, pero desde una perspectiva despierta, consciente, lo que analizas qué es lo que te está dejando ese sufrimiento y hacia dónde te lleva, ¿no? no hay donde puedes distinguir las diferentes voces, las diferentes. Y ahí recibiste entonces los mayores mensajes. ¿Y eso te ayudó o ya practicabas la Kundalini, la yoga Ya Kundalini? practicaba, sí, ya ¿Te el ayudó? yoga fue como entre 2017 y 2018 que ya lo venía practicando. Las respiraciones también abren mucho los canales, los mantras, la meditación, aunque, o sea, sin hacer ningún tipo de yoga ni nada, la meditación en silencio o la meditación guiada. Y más que nada, eso es lo que ¿Y yo ya. sentiste que eso te ayudó a conectar nuevamente con esa presencia en la tierra? O sea, a estar más presente en tu cuerpo, en tu vida, Sí, a no querer apreciarlo. como A no querer estar más. apreciarlo, a poder apreciarlo. Y sí, o sea, veo a veces en mi propia familia todas las transformaciones que van pasando con personas, primos, familia y así, cómo están unos, cómo están otros, lo que les ha tocado vivir. Y entonces como desarrollas la compasión también. Ujú. Y, o sea, ves todo eso, ¿no? Entonces dices, wow, o sea, no puedo quejarme, es lo que digo, porque realmente sí me están ayudando, y sí me están sosteniendo y me ayudan muchísimo. Entonces digo, bueno, voy a hacer mi parte y ya voy a dejar de quejarme como niña de que "Ya, yo quiero estar aquí". Sí, sí, te entiendo. Es como darte cuenta que eres privilegiado de poder tener a esos guías allí, de poder tener esas ayudas espirituales, que hay personas que no lo pueden escuchar y que tienen que seguir a ciegas en la vida. Y el tener esas puerticas que te dicen, mira, es por aquí. Esto es lo que De escucharlo, o sea, a mí me ayudó muchísimo mi maestro doctor Loren porque él fue el que me enseñó clarividencia. O sea, haz de cuenta que él me dio el método. Yo ya a lo mejor tenía algo desarrollada la habilidad, pero no sabía cómo ver o sea, cómo confiar en lo que veía y cómo confiar en lo que escuchaba o lo que sentía o lo que recibía. Entonces él me ayudó a entender la parte teórica y la práctica y ya de ahí pues se hizo mucho más fácil. ¿Y de niña? ¿Veías algo de niña? De niña no, mis canales no, estaba completamente cerrada, pero sí recuerdo que tenía siempre como ideas de, ¿cómo te diré? Como de cosas como, no sé, cantos, canciones para el mundo y cosas así que a veces se me venían y que escribía como cantos bonitos para el mundo, cantos de amor, de compasión, o sea, ya venía todo eso, sí venía. Y también yo le decía a mi mamá que para llegar a ser humano tenías que haber pasado por diferentes cuerpos y vidas, como haber encarnado en una cosa inerte y luego en un insecto, en una célula, en un insecto, e ir evolucionando en otros cuerpos. Y mi mamá pues ni me hacía caso, pero era cosas que yo le hablaba. Y yo siento que era lo que yo iba recordando porque estaba muy nueva en esta tierra y traías esa información y entonces yo le hablaba del ciclo evolutivo del alma. Eso sí, como que lo traía, pero no veía nada, ni me hablaba, ni nada. De hecho, está súper cerrado en ese aspecto. Pero de alguna manera esa también es una forma de canalización, ¿no? Es la canalización de la sabiduría. Eso tiene un nombre, claricognición. Creo que Clariconciencia. claricognición, Sí, está lo. que son las personas que conectan y entonces descargan la sabiduría. Sí, así se dicen que fue Einstein, Tesla y grandes científicos, incluso Da Vinci, parece que también era un gran canalizador, que sus cuadernos los escribía al revés. Él escribía, la letra de él era al revés y había que poner un espejo para poder leer lo que decían sus textos. Y ahí escribía todo lo que le iba llegando. Entonces ahí hay como testimonios en la historia de personas que han canalizado sabiduría y no necesariamente sabían que tal vez tenían un origen divino y pudo haber sido esto parte de lo que ya traías tú desde niña, porque que una niña pequeña le diga eso a su madre, pues no es muy común, ¿no? No es común. Y también yo tenía una curiosidad tremenda por conocer más el universo
los sistemas, las galaxias y seres de otro mundo. Tenía una convicción de que ahí estaban y nos estaban ya observando y estaban vigilando. A mí me preguntaban en preescolar, ¿quieres ser cuando seas grande? Astronauta, decía yo. Las niñitas, pues. Y la niña ¿qué te pasa? Yo también decía que quería ser astronauta porque yo tenía así que me quiero salir de la Tierra. Y que verdad. No, bueno, ya después me enteré que para ser astronauta era difícil. Pero lo eres, porque ahorita como canalizadora, de alguna manera puedes puedes proyectar tu conciencia. Es muy bonito porque cuando ya empiezas a desarrollar esta capacidad, puedes ir a donde tu alma lo anhela, ¿no? Y según tu vibración, allí verán si te dejan pasar, porque ahí también he visto que depende mucho cuál es tu vibración, si puedes llegar a algunos lugares de luz y qué tan alto no pasas. Pero es muy bonito porque puedes llegar a esos sitios donde tu alma sentía ese anhelo desde pequeña, ¿no? No sé si te pasa. Y como que sí, me identifico mucho con lo que me dices, porque justo era lo que yo decía, que quería ser astronauta. De hecho, mi nombre es Marcia, de Marte. ¡Wow! Imagínate. Sí, tiene algo que ver. ¿Y has recordado algo de tus vidas estelares o todavía no? Algo, sí. Sí, he tenido recuerdos de... mucho en la época de la esclavitud en Estados Unidos, y yo era una mujer negra y también era un hombre. También eso me llegaban seguidos esos recuerdos. Y también recuerdos en los países escandinavos, también me han llegado por allá algunos recuerdos. Me han llegado recuerdos en otras dimensiones, donde también soy un maestro como espiritual, pero soy hombre. Entonces, curiosamente me llegan más recuerdos de hombre, mi cuerpo de hombre. Y también como en Francia y cosas así, pero mucho en la tierra también. Entonces sí tiene que ver, o sea, sí siento que yo he estado aquí muchas veces antes y también que mis vidas pasadas no necesariamente fueron de luz, de hecho fueron de mucha oscuridad. Claro, es que los que estamos trabajando acá dando servicio es porque hemos usado, claro, si no estuviéramos sembrando lechugas por allá en un páramo, yo siempre lo digo, tranquilito. Oh, sí, es como que yo siento que era mala, y hacía cosas malas y trabajaba para la oscuridad. Eso siento que en mis vidas pasadas, en algunas vidas estuve mucho en eso. Pero sabes que de las vidas que yo he visto, que ocurrió esto de haber sido maga oscura, generalmente tenían que ver con haber sufrido como maga blanca. Entonces era como que ya en la siguiente vida la maga blanca decía, no, o sea, antes de que me ataquen, yo ataco, ¿sabes? Entonces había como esa defensa de utilizarlo para protección. Entonces creo que en mi caso fue así. Y pasé varias vidas hasta que me llamaron de allá arriba y dijeron, mira, bájale, ya bájale, que necesitamos que vuelvas al camino. Y entonces empezó ahí a restablecerse el camino de luz. Marcia, es muy interesante hablar con personas como tú porque generalmente estas son cosas que no podemos conversar abiertamente porque la gente te ve así como que no. Y sé que hay muchísimas personas que se van a identificar con tu experiencia. ¿Qué le dirías tú a esas personas que también sienten eso de no ser de aquí, de la tierra, que sienten un llamado especial, que también cuando escuchan una canalización de una conciencia elevada, sienten ese fuego interior, algo que les dice tú perteneces a ese nivel de conciencia, búscalo, tú puedes estar allí también, tú eres parte de eso, porque es como una resonancia, ¿no? Es como que cuando escuchas ese mensaje, algo en ti resuena y sabes que eres parte de algo. ¿Qué le dirías a esas personas para que se atrevan, para que avancen, que no tengan miedo? Que no están solos, que hay muchos que se sienten así y que hoy estamos en la era digital, en la era de la información y que simplemente se pueden sintonizar a maestros como tú, maestros como yo, que no es absolutamente ninguna charlatanería, sino que por la era digital, guías como nosotros precisamente les podemos ayudar a trascender y navegar ese camino de desconocimiento de su vida física o terrenal, para integrarlo con su alma, para que lo puedan navegar y puedan aceptar
la decisión que tomó su alma de venir a tener esta vida y la puedan llevar con paz. Bueno, aunque entendiendo que todo es impermanente, o sea, que sí va a haber periodos de dolor y picos porque es parte de la vida, pero que al menos tengan las herramientas para poder sobrellevar eso y no perderse, y mucho menos con tomar una decisión mala de terminar con su vida antes de que el Dios superior lo tenga designado. Y luego tengan como que volver o sea, como que vean en su otra dimensión todo lo que se perdieron y por qué realmente estaban aquí, ¿no? Y si tomé la mala decisión y tengo que otra vez pasar por un aprendizaje y volver a encarnar y todo ese rollo, porque te vas por el camino despacio cuando realmente no solo hay ayuda espiritual, sino hay ayuda aquí física terrenal de las personas que nos estamos sintiendo iguales. Hay mucha ayuda que pueden acudir, si hay un océano de información ahora que te puedes perder, y también hay mucha información falsa y mucha charlatanería. Entonces, que se guíen con la energía que sienten de quienes les hablan. Creo que eso es como la mejor brújula, como tu brújula interna, es saber con quién resueno, porque no tienen que resonar conmigo o contigo, pero a ver con quién resueno, que siento que lo que me dicen me identifico, y es como estoy recordando lo que ya sé, y como que esta persona y esta otra voy integrando. Porque no se trata de hacer gurú a nadie, se trata de integrar. Y uno está en el medio y toma aprendizaje. Pero entonces saber con qué voces resueno para incorporar herramientas a mi vida. Eso es lo que les diría, que no están solos, que muchos nos sentimos así, pero que la decisión de estar aquí es la decisión, o sea, están en el lugar indicado, ¿sí? En el lugar correcto, sí. ¿Y cómo unes esto de la conciencia cuántica con la canalización? ¿Cómo fue esta integración? La conciencia cuántica con la canalización, pues más bien yo te diré que la física cuántica ya explicó lo que ya se estaba percibiendo en la canalización, en los viajes astrales, en las experiencias cercanas a la muerte, en el desdoblamiento, en el entrelazamiento cuántico, porque eso se explica desde el comportamiento de las partículas subatómicas. Entonces la parte de la física cuántica es lo que valida las experiencias que estamos teniendo, ¿verdad? Y que sí existe la bilocación, y que existen todos estos fenómenos raros, la visión remota, porque las partículas se comportan de acuerdo a cómo uno las observa. Entonces creo que la física es la ciencia que hasta ahora puede explicar los efectos de la conciencia, y la conciencia es nuestra forma de poder conectarnos con el campo unificado, con el campo cuántico. Sí. ¿Ese campo cuántico le llamarías tú como lo que la gente llama Dios? ¿Ese campo unificado? Yo pienso que con nuestra mente Homo sapiens no vamos a entender a Dios nunca, pero, o sea, yo jamás no podría decir cómo explicar a Dios, pero sí te diré que es una forma de entender a Dios desde nuestra mente Homo sapiens y de nuestra postura, nuestra experiencia humana. Uh-huh. Yo recuerdo una oportunidad que estuve preguntando sobre la conciencia más amplia, ¿no? Sobre Dios, la diosa. Y entonces me mostraban, en la meditación me mostraban la mano, así como la mano en tu cuerpo. Suponte que tú eres el dedito gordo. Y entonces, claro, el dedito gordo no sabe que está este dedito, que es este dedito, y que además es parte de la mano, y que esta mano es parte de un brazo, y que es parte de un gran cuerpo, ¿no? Y que lo dirige una mente y hay emociones y todo eso. El dedito gordo tal vez no es consciente de eso, pero es parte del cuerpo. Entonces me decían, así son ustedes. Ustedes son una parte de Dios. Y digamos que se va ampliando el espectro hasta que se llega a la conciencia máxima, y ustedes son una parte que no está muy consciente del resto, pero que sí son parte y son parte y son iguales, me decían. Es como que lo tienen dentro de ustedes, por eso pueden en algún momento darse cuenta de que sí son una mano, que son parte de una mano, y tomar esa conciencia. Entonces a mí me gustó mucho ese mensaje, porque me llevó a entender por qué es importante despertar la conciencia. Porque personas me dicen, pero ¿para qué es esto? ¿De qué me sirve?
¿con qué se come? O sea, ya después que voy a entrar yo a canalizar o a aprender autoconocimiento, a despertarme, pero ¿para qué? Entonces, sí hay un motivo. Todo esto te permite crecer, evolucionar, tener resiliencia, como tú lo has dicho. Es más, te permitió salir de situaciones difíciles, emocionales en tu vida. ¿Y a cuántas personas no has podido expandir tu conocimiento hoy en día luego de romper esas barreras, ¿no? Entonces también ayudar a otras personas y en ese proceso seguir aprendiendo. Entonces es maravilloso. Yo pienso que es llegar a un lugar, en mi caso fue así, no sé si a ti te pasa, es como haber estado muy intranquila durante muchos años de la vida sin encontrar ese lugar hasta que al fin llegas a ese lugar donde dices, aquí pertenezco. Y entonces estás en paz. Y esa paz, pues, no tiene precio, no tiene nada, no se puede explicar ni se puede cambiar por nada de lo que uno ya conoce. No sé si a ti te pasó así. Sí, sí, definitivamente. Ay, no, sí, cómo no. O sea, yo busqué muchas cosas y me cambié de ciudades y todo buscando profesiones, carreras y propósitos y hoy digo, no podría estar haciendo eso porque no era por ahí. Pero, o sea, sí lo disfruté y sí me gustó, pero fue una etapa nada más de mi vida que sí la complementó, pero fue como antes de saber como empecé a conocer. Entonces, donde estoy haciendo lo que hago, pues en realidad es donde me he sentido más expansiva, más en paz, donde he prosperado más. Curiosamente, todo el trabajo era las cuatro es próspero. ¿Y qué conciencias canalizas, Marcia? Cuéntame. Es que yo quisiera poder decirte un nombre, pero no me da ningún nombre. Yo solo siento que es mi yo superior. Ok. En mi yo superior sí puedo distinguir esa voz. Mi maestro sanador, mi guía espiritual que me ayuda en muchas cosas, también distingo muy bien su voz, lo veo muy claramente. Casi siempre lo puedo ver y escuchar muy claramente, sentir su presencia. También a veces siendo como un grupo de seres, así como seres, almas colectivas, también presencias de algunos ángeles, arcángeles, también siento eso. Y como cuando me quiero ir con la fuente, todo se siente como vacío y silencio y llegan a más ciertas imágenes e impresiones y como muchísima emoción muy, muy fuerte. Y sí te diré que Jesús te decía, yo pintaba, no me gustan los cuadros que pinta de él porque no sabía mucho de técnica, pero tenía un llamado muy fuerte a pintar el dolor de Jesús. Lo pintaba ensangrentado. Y tengo ahí unos cuadros que son los que mandé cuando entré a la escuela de pintura, que te digo, les faltaba mucha anatomía artística y eso, pero haz de cuenta que me inspiré en la película de Mel Gibson, ese de la Pasión de Cristo, me impactó muchísimo. Bueno, no, pues la vi una vez. Demasiado. No, sí, es muy fuerte, pero me impactó. Entonces ahí hice varias pinturas de la imagen de Cristo. Y entonces la voz que me llega de él es como la película de Marcelino Pan y Vino. La voz que tiene ahí Cristo cuando le habla a Marcelino. Esa voz me ha llegado muchas veces, como así es la imagen, la voz, a veces sus manos. Entonces cuando he sentido así mucho dolor es directamente con la presencia con la que yo voy y a la que yo le oro, a la que yo le pido, a la que yo le agradezco y a la que yo me entrego. Y eso sí te puedo decir que también como la recibo claramente. Pero así que te diga un nombre como el de Ranta o Tío o Bashar. Es que me has dicho un montón, ¿sabes? Te he dicho mal porque no es solo, Sí. puede ser que sea un solo. Tu yo superior, tu ser crístico, el Maestro Jesús, los ángeles, todas esas son conciencias muy elevadas. Eres una canalizadora con un canal abierto, o sea, bastantes conciencias puedes canalizar. ¿Y cómo lo haces? Cuéntanos cómo es ese proceso. ¿Recibes la voz, escribes? Lo que hago es concentrarme aquí en el entrecejo, llamar a la presencia, llamar a la conciencia y tratar todo lo posible de silenciar la mente. Okay. Los pensamientos, silenciar y me enfoco como en un lago y visualizo que se calman, que se tranquiliza, como es la analogía de la tranquilización y la estabilidad mental, donde se empieza a apagar el pensamiento analítico,
me enfoco en la respiración y trato como de desconectarme del cuerpo lo más que pueda y nada más me quedo en silencio. ¿Y recibes los mensajes telepáticos, imágenes? Y es auditivo. Audio. Auditivo, es de todo, pero es auditivo y un saber. La recibo de hecho en forma de pensamientos, pero es como la respuesta me llega en forma de pensamientos también. Entonces los pensamientos son imágenes, son auditivos también, es un saber o es una sensación, pero yo mucho escucho como de este lado, como si me hablaran, como si estuviera conversando contigo. Así. Yeah. Cuéntanos, ¿qué te gustaría dejarles hoy a nuestras queridas seguidoras de esta entrevista sobre la canalización? Si les podríamos entregar algún tips para que empiecen a canalizar. Y también, ¿qué vas a abrir ahora próximo? ¿Dónde te consiguen? ¿Cómo pueden conocer más sobre ti, de tu canal? Que además tienes un canal ya con mucha trayectoria. Tiene muchísima información, los invito a visitarlo. Tiene un montón de información para todos los que están en esa búsqueda espiritual. Es un trabajo muy bonito que has venido desarrollando de tiempo, dedicación y energía increíble, Marcia. Te felicito porque de verdad que está súper completo y le ha puesto un mundo, ¿no? A ese... Pues es lo que le falta, pero bueno, no se trata de estarse comparando, ¿verdad? Pero me pueden encontrar en YouTube en Despertar de Conciencia con SC o en Instagram también, en Facebook y mi canal principal es YouTube. Y lo que les podría decir es que de acuerdo a mi formación en clarividencia, aprendí que todos canalizamos, pero no siempre estamos canalizando seres positivos. Por ejemplo, una persona que es adicta al sufrimiento, o una persona que se siente victimizada todo el tiempo, o una persona narcisista, o una persona alcohólica, o que tiene ciertas adicciones o emociones muy negativas, está canalizando seres que les inyectan más de eso. Sí, le podemos llamar como un egregor, pero en realidad sí son seres no físicos que siempre están presentes y que muchas veces están molestando y que lo podemos traer de acuerdo a nuestro sistema familiar también. Sí, entonces como que se nos pegan. Y de acuerdo a la programación que tenemos desde niños, como si lo vimos en los padres, probablemente nosotros lo repliquemos. Por ejemplo, personas que cometen crímenes, asesinos seriales, ellos están canalizando seres que les están haciendo hacer eso y no se dan. No Estoy están totalmente de acuerdo contigo. es lo que yo aprendí en estas enseñanzas. Dije, wow. Y ahora lo veo. Y cuando me paso a mi lente de clarividente, puedo entonces ver. Y has preguntado, ¿por qué Sí, hacen esas cosas malas? Porque sí, de hecho sí. O sea, se nos enseña a verlos, conectarlos con el Ser Supremo, digamos Dios, y cortar esos contratos con la persona que los está recibiendo en su canalización. Entonces, por ejemplo, en mi casa lo veo mucho con mi papá. Tremendo. Y yo he estado separada, he estado como cortando contratos de ese tipo, pidiendo permiso a su yo superior, explicándole, intermediando con mi maestro sanador para que pueda cortar eso y deje de canalizar todo ese sufrimiento, depresión, alcoholismo, todo eso, porque mi papá es una persona así, ha sido una persona así. Entonces sí, mi papá lo que ve es que está meditando con Nam, está así, pero de repente es como si el chip le cambia y otra vez se le conectan, ¿no? Entonces, la verdad, lamentablemente, todos nos pasa eso. A mí me estaba pasando también hasta que me pude hacer consciente. Entonces, sí les diré a estas personas que revisen bien qué están canalizando, porque todos estamos canalizando en algún momento. Hasta si estás cocinando de manera muy talentosa, estás canalizando un ser que se está ayudando a cocinar. Y cuando pintaba, una persona que estaba así muy evolucionada, que hacía regresiones de vidas pasadas, ella decía que se conectaba con artistas, con pintores de 1900 a 1800 y les pedía ayuda para pintar mejor. Y yo, wow, ¿por qué no? Y me dijo, háganlo y van a ver. Y entonces lo empecé a hacer y sí me daba cuenta que mis pinturas mejoraban. Entonces ellos se conectan para canalizar. Lo mismo le pasó a Einstein, Tesla, o sea, en realidad hay conciencias más elevadas que conectaron con ellos para transmitir este conocimiento, pero también canalizaron conciencias no tan elevadas que los llevó a cosas muy negativas, hasta cómo murió Tesla, no, hasta cosas que hizo Einstein que no sabemos mucho, pero de cómo fue con sus esposas, cómo era él en su vida
fuera del científico, o sea, no era la persona, o sea, tan buena que creíamos, tenía su parte negativa, ¿no? Entonces, yo les diré que fueran conscientes de cuáles son los pensamientos que predominan en ellos, porque seguramente hay un ser que se los está mandando, y que no tienen que ser clarividentes ni nada, pero simplemente identificar qué los está predominando, y si no es algo que quieren, que pidan a su yo superior que corte esos lazos. Pueden hacer una meditación de cortes de lazos energéticos, pueden buscar un sanador que les corte esos lazos también, como alguien como tú, alguien como yo. Un trabajador energético es el que los puede hacer, y ellos empiezan a programarse con conciencias que sí les gusten. La conciencia crística, que es súper sanadora, es como... Y entre más tú usas tu canal para una frecuencia, yo siento que ahí se fortalece la frecuencia. Sí. Y generalmente las frecuencias de luz respetan tu canal, respetan tu sistema nervioso. Entonces empiezas a ver que hay algo que se está saliendo de foco y tu sistema nervioso no está muy bien, ya hay que tomar atención porque los seres de luz generalmente respetan tu sistema nervioso, tu salud, y más bien te apoyan a que seas un canalizador saludable, aunque igual cansa. Sí, pero lo que me doy cuenta es que ellos no intervienen si uno no se los pide, por el respeto al libre albedrío, pero ellos como que te dan como pensamientos, te dan ideas para ayudarte, como que te sugieren, te empiezan a sugerir, pero cuando uno se cierra y no los escucha, entonces se abre más un canal a pura conciencia de negatividad y más bien de inconsciencia, ¿no? Que es lo que vemos que gobierno, o sea, yo veo... No quiero decir el nombre del presidente, yo creo que todos sabemos quién es que está en Estados Unidos, y veo cómo canaliza cada cosa. O sea, que dices, y no nada más él, todos los que están como en ese medio. Claro. Ahí hay muchísimos seres de oscuridad, y según lo que yo he visto, incluso ya ellos han perdido mucho de su humanidad, porque están ya tan integrados con esos seres que han perdido esa parte de sentir compasión por la humanidad y están sirviendo a otros. Sí, se desconectan completamente hasta... Si no todavía llegan a ese despertar, van a llegar el día que se muera, porque el despertar llega en vida o en la transición de la muerte, ¿verdad? Pero se me hace triste que seres así, que acumulan tanto poder, estén conectados con conciencias de este tipo, ¿no? Claro, yo siento, Marcia, que de alguna manera los seres de luz están conectando con muchísimas personas alrededor del mundo, y no necesariamente son estas personas de poder, porque estas personas tienen unos intereses, pues... Otros. Sí, total. Entonces la conexión sí se está ampliando, y se está ampliando para la gente de a pie. Colectivo. Para el ciudadano común, para la persona normal. Para dejar de estar engañados. Por eso es esta gran oportunidad que tenemos en este despertar de la Tierra, de que todos los canales que vinieron hace tantos años a la Tierra, como es tu caso, empiecen a activar a esas otras personas que vienen allí como en cola, y les demos ese chispazo, ¿no? O sea, como que le pasamos la chispa para que ellos la pasen y así vayan pasando el relevo. Bueno, estoy súper agradecida hoy por haber compartido contigo. Gracias. Me encantó, tienes una energía bellísima, me encanta tu vibra. Sí, Gracias, igualmente. Y bueno, les dejo a esta increíble canalizadora. Por favor, visiten su canal, aprendan muchísimo de ella. Nos da mucho contenido para avanzar, para crecer, para evolucionar. Y es un contenido de alta luz. Entonces vamos a aprovechar que eso está allí para que nos nutra en su red. ¿Me dices el canal de YouTube, por favor? Es Despertar de Conciencia. Sí, ahí me encuentran a Marcia Vargas. Sí, ahí donde publico, anuncio todo lo que viene, las certificaciones, cursos, talleres, eventos. Y bueno, yo me despido por hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y nos vemos en un próximo episodio de Mujeres Canalizadoras. Nos dejan por aquí las preguntas, que yo después se las hago llegar a Marcia a ver si nos echa allí las contestas. Y bueno, un abrazo para ti desde México. Gracias, Amo México, y yo tengo una conexión allí con México increíble. No sé qué pasa, pero tengo una conexión allí. Tienes que venir. Sí. Adiós, muchas gracias, Cristina, un gusto.